Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Como habrán visto por el título, vamos a hablar de un supuesto mensaje de Hande Erçel a Kerem Bürsin que ha generado mucha controversia y, sobre todo, mucha especulación. Ese enigmático "no lo siento". ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una disculpa, una aclaración, o algo completamente distinto? Acompáñenme en este recorrido para intentar desentrañar el misterio. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esto, si todavía no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocida cariñosamente como Hanke por sus seguidores, ha sido una montaña rusa de emociones para el público. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Pasaron de ser compañeros de set a una pareja sentimental, y su relación se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales y medios de comunicación. Compartieron momentos, viajes, y se mostraron muy cómplices en público y en sus plataformas digitales, lo que alimentó aún más la admiración y el cariño de sus fans. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas y a menudo están sujetas a escrutinio público. El punto de inflexión que nos trae hoy a este debate fue una serie de publicaciones y, según los rumores, un supuesto mensaje de Hande Erçel dirigido a Kerem Bürsin, que llevaba la enigmática frase "no lo siento". Este titular por sí solo es suficiente para despertar la curiosidad y generar un sinfín de teorías. ¿Por qué diría Hande "no lo siento"? ¿Se trata de una respuesta a algo que Kerem ha hecho o dicho? ¿O es una declaración de independencia, de reafirmación de sus propias decisiones y sentimientos, sin remordimientos? Para entender el contexto, debemos recordar que tras un periodo de noviazgo público y aparentemente feliz, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su separación fue un duro golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Como es habitual en estos casos, los medios y los fans comenzaron a buscar explicaciones, a especular sobre las razones de la ruptura. Y en medio de este torbellino de rumores y comentarios, apareció esta frase que se ha convertido en el foco de nuestra atención. Se ha rumoreado que esta frase de "no lo siento" podría haber sido parte de una conversación más amplia, o incluso una respuesta pública a preguntas o insinuaciones de los medios sobre su vida privada o su relación pasada. Algunos interpretan que Hande, al decir "no lo siento", estaría reafirmando que no se arrepiente de las decisiones que tomó, ni de la forma en que manejó la relación o su vida después de ella. Podría ser un signo de fortaleza y de que ha seguido adelante sin culpas ni remordimientos, aceptando su camino. Esta interpretación resalta la autonomía y la determinación de Hande Erçel como persona y como profesional, mostrando que está centrada en su presente y futuro. Por otro lado, existe la posibilidad de que la frase tenga un matiz diferente. Quizás en un contexto más íntimo o específico, ella sienta que no hay nada por lo que debiera pedir disculpas, ya sea por sus acciones o por no cumplir ciertas expectativas. En este sentido, el "no lo siento" podría ser una forma de poner límites, de defenderse de acusaciones implícitas o de simplemente afirmar su verdad personal sin sentirse obligada a justificarla ante nadie. Los fans más leales a Hande podrían ver en esto un acto de valentía, de mantenerse firme en sus convicciones y de no dejarse afectar por las presiones externas. También hay quienes sugieren que la frase podría estar cargada de un significado agridulce. Tal vez en el fondo haya cierto pesar o tristeza por cómo terminaron las cosas, pero al mismo tiempo, una aceptación de que fue lo mejor para ambos. El "no lo siento" entonces no sería una ausencia total de emoción, sino más bien una declaración de que, a pesar de cualquier dolor pasado, no desearía revertir las decisiones tomadas porque llevaron a un estado de mayor bienestar o aprendizaje personal. Es una forma de decir "esto sucedió y aunque no fue fácil, estoy bien con ello ahora y no me arrepiento de haberlo vivido y de haber tomado las acciones que me trajeron aquí". Es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, la información que llega al público a menudo está filtrada, interpretada y, a veces, malinterpretada. Los rumores y las especulaciones pueden tomar proporciones gigantescas y lo que realmente se dijo o se quiso decir puede ser muy diferente de lo que se publica.
Los titulares a menudo buscan el sensacionalismo, y una frase corta y contundente como «no lo siento» es perfecta para captar la atención. Sin embargo, la profundidad de su significado real solo la conocen Ander Zell y Kerem Bürsin, y quizás sus allegados más cercanos. Lo que sí es innegable es el impacto que esta aparente declaración ha tenido en la comunidad de fans. Ha reavivado debate sobre su relación, sobre las causas de la separación, y ha generado una oleada de comentarios en redes sociales. Algunos defienden a Ande a ultranza, viendo en su mensaje un símbolo de empoderamiento. Otros critican la aparente frialdad o falta de sentimiento, especulando sobre posibles rencores. Y no faltan quienes, con nostalgia, desearían que las cosas hubieran sido diferentes y que esta frase sea un paso más hacia una posible reconciliación. Es fascinante cómo una simple frase puede movilizar tantas emociones y opiniones. Desde una perspectiva más general, este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas y la presión mediática a la que están sometidas las celebridades. Vivimos en una era donde la privacidad se ha vuelto un bien escaso para aquellos que deciden exponer sus vidas al público. Cada palabra, cada gesto, cada publicación puede ser analizado al microscopio. Y en casos como el de Ande y Kerem, donde la conexión entre los actores y su audiencia fue tan fuerte, la separación se vive casi como una pérdida personal para muchos fans. Entonces, ¿qué podemos concluir realmente sobre este mensaje de Ander Zell a Kerem Bürsin con la frase «no lo siento»? Si bien no tenemos la certeza absoluta del contexto o del significado preciso, podemos inferir varias posibilidades que reflejan diferentes facetas de la vida y de las relaciones. 1. Reafirmación de decisiones y ausencia de arrepentimiento podría ser una declaración de firmeza, indicando que está satisfecha con las decisiones que ha tomado en su vida y en su carrera, y que no lamenta haber seguido su propio camino, incluso si eso implicó el fin de una relación. 2. Defensa de límites y autonomía en un mundo donde las celebridades a menudo se ven forzadas a dar explicaciones, no lo siento puede ser una manera de establecer límites, de afirmar que no se siente obligada a disculparse por ser ella misma o por haber actuado de acuerdo a sus propios principios. 3. Aceptación con madurez es posible que la frase denote una aceptación madura de lo sucedido. Puede haber habido dolor en el pasado, pero ahora hay una tranquilidad y una comprensión de que las cosas suceden por alguna razón, y no hay un deseo de cambiar el curso de los acontecimientos. 4. Foco en el presente y futuro en última instancia, podría ser simplemente una indicación de que Ander Zell está plenamente enfocada en su presente y futuro, sin quedarse anclada en el pasado ni en lo que pudo haber sido. La frase marcaría un punto de cierre, permitiéndole avanzar con confianza. Es importante recordar que el verdadero significado de esas palabras reside en el corazón y la mente de quienes las pronunciaron. Nosotros, como espectadores y seguidores, solo podemos interpretar basándonos en la información que se nos presenta, y es natural que surjan diferentes puntos de vista. Lo admirable en cualquier caso es la fortaleza y la presencia que Ander Zell proyecta, tanto en su vida personal como profesional. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado las diversas interpretaciones y el impacto que ha tenido la supuesta frase de Ander Zell a Kerem Bürsin, no lo siento. Hemos visto cómo una declaración aparentemente simple puede generar tantas discusiones y reflexiones. Lo que queda claro es que Ander Zell es una figura fuerte y decidida, y su camino, independientemente de lo que suceda en su vida personal, sigue siendo de gran interés para sus seguidores. Quisiera agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado este contenido intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que sea el verdadero significado de la frase «no lo siento» en este contexto? ¿Tienen alguna otra interpretación? Por favor, no duden en compartir sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace a nuestra comunidad tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que se enteren de esta interesante discusión, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.